Bueno, en esta oportunidad buenas noches. Hoy me voy a referir al inicio del periodo posclásico. Este comienza en realidad por el epiclásico y representa el periodo en el cual se registra la caída de Teotihuacán, es decir, cuando esta ciudad pierde esa hegemonía, esa primacía política que había experimentado durante 5 siglos a raíz de su dinámica económica. Esto fue muy potente, en 150 años perdió 150.000 habitantes, pasaron a ser 30.000, y la influencia comercial de Teotihuacán, así como la militar, va a diluirse y no va a alcanzar no va a superar los límites de la Cuenca de México. Cuanto antes habíamos visto, su dispersión e influencia en otras ciudades eran más amplias. Justamente en el periodo posclásico, epiclásico, posclásico, lo que se va a registrar es que a la caída de Teotihuacán le van a seguir la de otras ciudades como Palenque o Tikal en el área maya. Hay una desintegración en realidad desde el punto de vista sociopolítico en Mesoamérica que se expresa en la reducción y dispersión de la población. No solo se reduce y se destruyen algunas ciudades, sino que además esas poblaciones se reacomodan en el territorio. A la caída de Teotihuacán el mismo fenómeno lo experimentó Monte Albán, por ejemplo, o en el área maya. La pregunta es ¿por qué colapsó? Hay distintas teorías, para algunos, como René Moreno, es la decadencia del Estado teocrático y la irrupción en esa crisis de grupos chichimecas del sector Aridoamérica, que se encontraba al norte de Mesoamérica. Hay otros, como Nalda y Millón, que hablan de causas internas, en realidad, en la que el militarismo fue creciente a partir de una demanda de los sectores populares hacia los gobernantes para controlar la presión que las élites ejercían sobre estas clases populares. La evidencia de destrucción y quema para estos autores de símbolos del poder habla justamente de esa degradación y ese conflicto prácticamente de clases. Por otro lado, hay autores que han hablado de causas ecológicas. Hay un agotamiento de los ecosistemas por la presión demográfica. Litvak King, por ejemplo, hizo un planteo en que ve que hay una competencia y conflictos regionales. Por ejemplo, Xochicalco, una ciudad y otra ciudad como Tula empiezan a controlar el flujo de mercancías que procedían de zonas tropicales, generando un problema de aprovisionamiento de una ciudad altamente poblada y consecuentemente la caída hacia el siglo VII de Teotihuacán. Y Armillas plantea en realidad finalmente un problema de tipo más bien ecosistémico, sobre todo una crisis en el sostenimiento de las poblaciones de la propia ciudad y una crisis regional general que lleva a pueblos del norte a presionar a los grupos que habitaban estas ciudades y en definitiva van a terminar produciendo la caída de Teotihuacán. La caída entonces, luego de 600 años de desarrollo, se abandona repentinamente en términos relativos, pero sí este abandono muestra signos de que fue violento. Según René Millón, hay evidencias de tensión, ataques repentinos a la ciudadela, que era el sector que ocupaba la élite. Hay un asesinato de los habitantes de esos palacios y los edificios mismos fueron demolidos. Hay un proceso de destrucción sucesivo. Los edificios se van destruyendo uno a uno, dando lugar a una interpretación en que esto fue una planificación de tipo ritual. Ahora bien, hay tendencias generales, como vimos en el periodo formativo y en el clásico, que se van a manifestar en el periodo epiclásico-posclásico. En primer lugar, vamos a tener en el epiclásico, entre el 600 y 800 al 900.000 después de Cristo, un colapso de las grandes ciudades y una reorganización del patrón de asentamiento. La arquitectura va a tener un desarrollo en función de una arquitectura defensiva. Hay pluralidad étnica y una movilidad social muy importante y las doctrinas religiosas empiezan a ser revisadas. Hay una competencia desde el punto de vista política entre los centros regionales, una inestabilidad muy grande y las tecnologías muestran una continuidad en las estructuras monumentales, en la escultura monumental sobre todo. Hay diversas tradiciones que generan cierto sincretismo en el nivel de conocimiento. El posclásico, a su vez, puede dividirse en temprano y tardío, entre el 1000 y el 1200 y 1200 y 1520 respectivamente. Está vinculado con la irrupción en el último momento de lo que va a ser el grupo mexica, chichimeca, procedente en la última oleada de avance de grupos de Aridoamérica hacia lo que va a ser Mesoamérica y va a dar lugar al estado expansivo de los aztecas. No obstante, lo que vamos a ver en los primeros tiempos de este posclásico es una ampliación de redes de distribución de mercancía,
sistema de tributación cada vez más complejo donde la violencia y la guerra se impone, y la distribución de mercancía a través de un sistema de comercio de larga distancia que se resuelve también a nivel local en los mercados. Las ciudades siguen siendo de carácter defensivo. Hay una movilidad de grupos humanos que están muy vinculados al desarrollo de un sistema de creencia en el que el sacrificio ritual es muy importante, con lo cual, ya lo vamos a ver en la religión azteca, la guerra incluso tiene como leitmotiv la obtención de estas personas para ser sacrificadas. En el caso de Mesoamérica, en términos políticos, la frontera norte fue crecientemente abandonada y eso permitió la penetración de estos grupos chichimecas, para algunos cazadores-recolectores, agricultores incipientes, que van a ir imponiendo, en términos defensivos hacia el interior de Mesoamérica, un militarismo basado también en el sistema de creencias. La metalurgia se destaca en el oro, la plata y el cobre a nivel tecnológico, y la escultura en piedra adquiere un carácter bastante importante en términos de arte, representación de la religión y propia del Estado. Ya en este momento del posclásico hay sistemas de escritura bastante desarrollados y los conocidos como códices que ustedes vieron en la clase de fuentes. El epiclásico, como entrada al posclásico, va a tener características que luego de 1000 años van a cristalizar. Estos refieren a un aumento de la movilidad social, una revisión de las doctrinas religiosas, una reorganización del territorio y los asentamientos y un registro de inestabilidad política y conflictividad. Esto genera una movilidad de población donde se enlazan la costa del Golfo con la península de Yucatán y el altiplano central. Es decir, si bien existía un movimiento en el periodo clásico y una relación, en este caso la movilidad poblacional va a ser muy importante, dando lugar a estados multiétnicos, a ciudades donde habitan personas de distinto origen y que van a dar lugar a esta diversidad hacia adentro de las propias ciudades que se están gestando. Los centros políticos entonces se van atomizando, se rompe el centro de gravedad como había existido con Monte Albán, con Teotihuacán, y ahora hay una permanente conflictividad. La movilidad de la población supone el desarrollo de un intercambio a larga distancia, sobre todo entre las élites, pero esta movilidad a su vez está generando la consolidación de redes de intercambio de élite en ciertas ciudades, y a su vez estas ciudades viven en un equilibrio inestable permanente. Así se desarrollan nuevos centros de poder. Estos son de carácter regional limitado, dominan territorios inmediatos, no son aquellas grandes ciudades-estado que dominaban grandes extensiones territoriales aledañas. Ahora hay una baja integración, una competencia constante entre estas ciudades y ninguno alcanza a predominar. Por eso hablamos de un equilibrio inestable, donde la competencia que existe está atrás de la búsqueda de un éxito en el control de áreas de recursos para producir bienes especializados y también para controlar rutas comerciales. Estos requerimientos de control entonces explicarán entonces el desarrollo de fuertes aparatos militaristas. Ya los sistemas militares están cada vez más aceitados, más desarrollados, y las ciudades de hecho y su arquitectura tienen características propias de este militarismo. Así, esto es visible en la selección de los emplazamientos. En general son estratégicos en montañas, cerca de acantilados, una arquitectura de diseño defensivo con muros, fosos, empalizadas, una iconografía que está permanentemente haciendo referencia en el arte hacia la guerra. Proliferan glifos emblema, que son los que identifican a las ciudades-estado. Hay hombres en el arte, representaciones masculinas que se destacan con atributos de poder, y hay también permanente referencia al sacrificio y rituales en torno a la muerte. Las ciudades entonces son pluriétnicas y esto es resultado de ese movimiento poblacional. Existen confederaciones y alianzas permanentemente, por eso retomo esto de ese equilibrio inestable entre distintas ciudades, que una vez que logran romper el equilibrio, genera una nueva ruptura y una nueva situación de tensiones. Así, las políticas de alianza y diplomacia matrimonial son permanentes. Bueno, entre las ciudades en el Valle de Puebla tenemos la ciudad de Cacaxtla, donde se destacan su ocupación en una zona montañosa con acantilados. Está el Gran Basamento, que es la estructura superior, probablemente habitada por las élites.
con murales que representan enfrentamientos entre pueblos. En este caso se ha interpretado, acá vemos vencedores, grupos de tez más oscura, morena, con atributos de jaguar, que están venciendo, probablemente se ha interpretado a poblaciones de tipo maya, caracterizadas de rojo, con plumaria, derrotadas. Aquí se ve el mural completo donde se pueden observar mutilaciones y realmente un maltrato en un contexto donde la autoridad se mantiene de pie aún derrotada, pero está claro que el enfrentamiento y el encono entre las poblaciones está grabado en esta obra. Xochicalco es otra de las ciudades. Como ven, los ambientes son montañosos, existe un sistema defensivo natural. Este es el centro de investigación de Xochicalco, esta es la ciudad de Xochicalco. Como ven, se construyen sobre cumbres de cerro, aterraplenadas, en algunos casos llegan a tener hasta 10 plataformas, hay sistemas piramidales, sigue manteniéndose en la arquitectura el talud tablero y los sistemas de escalinata. Sí empiezan a existir muros defensivos y puertas únicas de ingreso, espacios abiertos para la congregación de la población, territorios aledaños para las aldeas agrícolas y sobre todo la parte alta para las élites gobernantes, donde están, como siempre, la cancha de pelota, templos y, como decía recién, la vivienda de los sectores más acomodados. Teotenango es otra de estas ciudades que se caracteriza, como ya hemos visto, por estas construcciones en talud tablero, en aterrazamientos claramente defensivos. Ahí tenemos una visión de cómo estas ciudades controlaban el valle inmediato, a donde los sectores populares o las clases del sector agricultor sostenía a las élites que vivían en este sector y a su vez garantizaban la seguridad frente a la continua beligerancia con otras ciudades. Ahí vemos la magnificencia de las estructuras religiosas. Bueno, entonces, volviendo al tema, vemos que al caer Teotihuacán surgen centros beligerantes. Estos son Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango en el Valle de México, los más destacados. Están fundadas entre el 600, en el caso de Cacaxtla, por olmecas que procedían de Tabasco, que fueron expulsados y desterrados luego de la propia ciudad por chichimecas hacia el 900. Es una ciudad que se ubica a 120 metros sobre el nivel del valle y se destaca, como vimos, el gran basamento con su pintura mural. Tiene una superficie de 2 a 5 kilómetros, es más grande que Xochicalco, del 650 al 900, en ese caso a 130 metros sobre el nivel del valle, y como vimos hay una nivelación y construcción de una arquitectura encima de los cerros con templos y juego de pelota. Teotenango, más tardía, fundada por otomíes y teotihuacanos, probablemente con escritura y arquitectura asimilable a tipologías de otras ciudades, fue construido en un desnivel de entre 70 y 250 metros sobre el nivel del valle y tiene 1,6 kilómetros cuadrados. Así vemos toda la caracterización arquitectura de fosos, empalizadas, trincheras que resguardan estos centros urbanos donde reside la clase dirigente y las élites, y se diferencian de los complejos habitacionales donde vive la población. Así entonces vamos a ver que en el posclásico se han consolidado tendencias a la militarización, la exacerbación del aparato bélico, la movilidad de masas de población, una inestabilidad política, la expansión de hegemonías a escalas territoriales crecientes, la difusión de elementos culturales por redes de intercambio a larga distancia muy consolidadas e institucionalizadas, lo que va generando esta homogeneidad de cada vez más clara del mundo mesoamericano. Y en este caso una ventaja comparativa del estudio del posclásico, ya que en relación a etapas previas estos fenómenos están documentados tanto por la arqueología como por la escritura desde tiempos de la conquista, que hay referencia a esta historia.